producía cada año. Hoy la medida es otra. ¿Cuál es la producción de la petroquímica? Esa es. Y ya hemos entrado en ella. Las empresas mineras han cambiado de orientación en cierta forma. Y sobre esta base de la industria pesada en manos del Estado, se han tenido que desenvolver las industrias productoras de bienes de uso y de consumo. Y los servicios, ante todo. Las comunicaciones, los telégrafos, las telecomunicaciones. Los ferrocarriles no bastaron. Fueron pensados, creados y financiados principalmente por los capitales privados de Norteamérica, como apéndice de la gran red ferroviaria de su país, para poder exportar los minerales y otros productos. Sin una red de carreteras de tipo nuevo, hubiera sido imposible el desarrollo agrícola e industrial y por lo tanto el intercambio interior. La obra realizada en este sexenio es de una enorme trascendencia en cuanto a caminos modernos toca. Y las vías férreas, no crecidas en la misma proporción, se han modernizado y empiezan ya a crearse las vías transversales, sin las cuales jamás se podrá integrar un sistema de comunicaciones y transportes completo. La obra del Ferrocarril del Pacífico honra a nuestros ingenieros y a los trabajadores que la llevaron a cabo. Es decir, en este sexenio las fuerzas productivas han crecido por un proceso natural de acumulación de una serie de medidas positivas en el pasado. Pero si antes la nacionalización, el proceso de nacionalización de la economía existió, fue en hechos esporádicos y concretos. Mentira que se haya, al nacionalizar alguna fuente de la producción, formulado implícitamente un programa de largo alcance. Yo que he vivido durante medio siglo la vida de mi país y que he participado en ella como un soldado raso del ejército del pueblo, sé muy bien que eso no es verdad. Fue necesario nacionalizar los ferrocarriles porque estaban destruidos totalmente y porque había que pagar a empresas extranjeras deudas contraídas o impuestas. Fue necesario nacionalizar el petróleo porque la nación no habría podido tolerar un reto a su soberanía por una bola de aventureros. Fue menester aplicar la reforma agraria dándole una denotación mayor que la primera para que las tierras ricas también estuvieran en manos de los campesinos y no solamente las áridas. Toda nacionalización en el pasado fue un acto concreto, impuesto por la necesidad. Pero hasta hoy, precisamente por toda la experiencia rica del pasado inmediato, es cuando hay una tesis real, clara, firme, precisa, acerca del desarrollo económico y del papel preponderante que debe tener en ese movimiento el Estado mexicano. Las fuerzas productivas en este sexenio son la garantía única para que, prosiguiendo en esa ruta, nuestro país pueda alcanzar sus metas fundamentales como nación
y nuestro pueblo los objetivos que hace mucho tiempo está persiguiendo. Pero ahora veamos el otro aspecto. ¿De qué manera se distribuye la riqueza nacional? Porque bien dice el presidente, la producción no es un fin en sí, sino un medio. Y todos los que hemos luchado por beneficiar a nuestro pueblo, por levantarlo en todos los órdenes de su vida material y espiritual, lo hemos afirmado sin cesar. El presidente dice esta frase, certera. Algunos de mala fe afirman que en el proceso del desarrollo deben limitarse las conquistas obreras y estancarse el progreso social para la formación de capitales. Esta tesis, agrega, es contraria a la Revolución Mexicana. Correcto, justo, desde el punto de vista de la teoría económica y desde el punto de vista de la práctica propia y ajena. Porque hay dos maneras de desenvolver a un país. O bien, elevando el nivel de vida de su pueblo con sacrificio de la independencia nacional, no quiero citar nombre de país para no ofender a nadie, o hay también la otra forma, la de aumentar las fuerzas productivas e inclusive llegar casi hasta la soberanía plena nacional a costa del sacrificio de las masas populares explotándolas. Pero las dos posiciones son falsas y por lo tanto injustas. Ni se debe elevar el nivel de vida con mengua de la soberanía nacional, ni se puede tampoco mantener la independencia nacional sacrificando al pueblo que todo lo hace. Es posible el crecimiento de la producción emparejado a una distribución menos injusta de la riqueza. El informe a este respecto da algunas cifras de interés. Los precios aumentaron solo en 14% en el sexenio y los sueldos y salarios se elevaron a 96.7%. Independientemente de examinar las sumas, las cifras como tales, el hecho es que fue posible el desarrollo económico sin que se llevara a cabo la carrera infernal de que los salarios van atrás de los precios y pierden en el esfuerzo de un modo invariable. Esto fue posible por lo dicho antes y también por la intervención del Estado en el mercado interior. Compra de cosechas, venta de las mismas a precios fijos y por otra razón, principalmente por las medidas tendientes a aumentar los salarios y los recursos de las masas, de las grandes mayorías. En este capítulo, el presidente mencionó el reparto de utilidades a los trabajadores. Yo me opuse sistemáticamente, desde el año de 1920 a que se aplicara el artículo 123 en su parte relativa a las utilidades de las empresas, sin meditación, porque esta institución del reparto de las utilidades fue incorporada en el artículo 123 de la nueva Carta Magna por un grupo de constituyentes del 16 que se inspiraron en la legislación europea, particularmente belga y francesa, en los momentos en que los gobiernos de aquellos países trataban de tener la simpatía y el apoyo de las masas trabajadoras para la guerra mundial que se aproximaba, o en pleno combate contra el enemigo.
y además porque había la intención, vale la pena leer el diario de los debates del Congreso Constituyente, había la intención de que el reparto de utilidades debería, con el tiempo y con sus consecuencias, reemplazar a la lucha de clases. Por estos motivos, los que hemos participado muchos años en la dirección del movimiento obrero nos opusimos al reparto de utilidades. El actual presidente de la República, López Mateos, le ha dado una variante al problema. Parte de las ganancias de las empresas a los trabajadores, parte para reinversión y parte para otro destino, aumentando en los ingresos del fisco. Pero no hubo en la intención de la ley, así lo dice su exposición de motivos, la vieja intención de creer que el reparto de utilidades va a acabar con la lucha de clases, porque eso es infantil y acusa ignorancia. La lucha de clases no es una creación diabólica de los trabajadores, no es una institución comunista, no es ninguna de las cosas que le atribuyen. Y como no se puede defender la lucha de clases, porque es una tesis económica y política y no una corporación, es necesario decir que tal como nosotros la interpretamos, tiene el valor de aumentar los sueldos, los salarios, los ingresos de los trabajadores y nada más. Ni la lucha de clases se va a suprimir, porque es un fenómeno creado por el sistema capitalista de producción que no se muere por decretos ni se extingue por leyes, sino hasta que muera el régimen que ha engendrado la lucha de clases. Ni menos puede llegar a las teorías novísimas de que el capital se volvió humanitario, de que ya no es el régimen capitalista el lobo feroz, que han reflexionado sus beneficiarios y que ahora se han vuelto buenas personas y aún ha surgido de su corazón una actitud paternal y casi fraternal para todos. No. El capitalismo popular que las grandes empresas norteamericanas difundieron por todo el mundo es una falacia. Aquí solo la compañía de teléfonos y no sé qué otra empresa por ahí vende acciones, comenzando por los empleados y obreros. Ustedes serán socios de nuestra empresa. Sí, llegará el día en que habrá más socios individuales que los fundadores de la empresa, sí. Nada más que esos socios individuales, a la hora del reparto de las ganancias, juntos no representan ni una parte pequeña de la minoría que sigue conservando el poder, el control y por lo tanto repartiendo las cosas de una manera exclusivamente en su beneficio. No, el reparto de utilidad es útil. Se agrega a los salarios, como el aguinaldo de fin de año que ya conquistó la clase trabajadora hace mucho tiempo, con otras prestaciones. Pero al considerar las relaciones de producción, es decir, la forma en que la producción se distribuye, hay que tomar en cuenta no estrictamente el salario, sino el conjunto de servicios que aumentan no solo el salario a la postre, sino la vida humana, que suprimen enfermedades, que hacen que el ser humano rinda más y pueda alcanzar los beneficios de la civilización. Es un orgullo para México y lo declaro abiertamente, que hayamos llegado en cuanto al promedio de la vida a los 64 años, .6. Es el índice del promedio de la vida humana en los Estados Unidos, en Canadá, en la Gran Bretaña y en los países de mayor desarrollo
industrial, económico, social y cultural del mundo. Ya no somos en esta materia un país en vías de desarrollo, sino un país plenamente desarrollado. Cuando se piensa que todavía hace poco tiempo la vida humana tenía un nivel tan bajo como promedio, que la mortalidad general era también muy alta, que la infantil era tremenda, dramática, y que hoy, gracias a los servicios sanitarios, de salubridad, de asistencia, múltiples, agua potable, alcantarillado, luz eléctrica, etcétera, haya bajado tanto la mortalidad, equivale simplemente a duplicar la población de México. Si hace unos años teníamos 35 millones de habitantes, había que descontar los muertos de un modo prematuro. Y si hoy tenemos 40 millones de habitantes, hay que aumentar a esos 40 millones los que van a prolongar su existencia todavía por mucho tiempo. Esa es la ecuación para calcular los resultados de esta obra. El Seguro Social, los centros de seguridad social que van a las provincias, el ISSSTE, que ha ampliado sus compensaciones y que ya incluye el seguro de vida, el INPI, el Instituto Nacional de Protección a la Infancia, que todo el mundo ha aplaudido aquí y fuera de México, tomándolo inclusive como experiencia, con su maravilloso ejército de voluntarios en toda la República, los cuidados prenatales, la alimentación de los lactantes, el propósito de cuidar también de la salud de la primera infancia y aún de la adolescencia. Todo eso, a más del aumento de los salarios y de otras condiciones, han hecho menos injusta el reparto de la riqueza nacional. La Revolución Mexicana se había caracterizado hasta hace poco tiempo por haber logrado 4 reformas a la estructura económica y política de nuestro país. La reforma a la estructura jurídica, la reforma agraria, la reforma social